quisiera agradecer a Big One y a Jano y a su equipo la amabilidad que han tenido en invitarme a este programa. Sé que hay temas de más actualidad que el que voy a atacar hoy, a día de hoy, ¿no? Podemos hablar de las Olimpiadas y de los Juegos Olímpicos o de la Vuelta Ciclista a España, en qué sentido se pueden ver afectadas por este tipo de temas, pero son temas que derivan de un cambio en la agenda que introduce Pedro Sánchez. Pedro Sánchez debe tener muy buenos spin doctors, debe tener muy buenos asesores que son capaces de cambiar el relato, son capaces de cambiar el tema, de tal forma que en vez de hablar de otras cosas siempre hablamos de lo que él quiere y cómo él quiere. Entonces, como a mí no me gusta, digamos, seguir esa dinámica, hoy les quería hablar un poco del tema del estado de bienestar, que es un tema que a lo mejor no es tan candente como los otros, que no es tan actual como los otros, pero que probablemente sigamos hablando de él durante mucho tiempo. Entonces, me gustaría tocar un poco, abordar un poco el tema de algunas cuestiones relativas al estado de bienestar, sobre todo que esto de actualidad por la caída del gobierno Bayrou en Francia o por las afirmaciones de hace unas semanas de Scholz diciendo que estamos delante del fin del estado de bienestar como lo habíamos conocido. ¿Y esto por qué? ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Por qué estamos hablando de esto? No es el estado de bienestar una de las notas características de Europa, no es el estado de bienestar uno de los rasgos que nos definen como civilizada y avanzada. Yo no estoy tan de acuerdo con esto. Yo creo que el estado de bienestar, aun teniendo buenas intenciones, aun habiendo hecho pues, grandes logros o conseguido grandes logros o conseguido que muchas personas pues, hayan mejorado su nivel de vida, a largo plazo se han revelado como uno de los factores que ha conducido más al estancamiento europeo y a la pérdida de los valores que conducían, digamos, a la civilización europea tradicional. ¿Y esto por qué? Porque esto no te parece tan simple y además parece malvado decirlo así. Mi tesis es que el estado de bienestar podría haberse organizado de otra forma, haber conseguido los mismos logros, incluso mejores, y no haber, digamos, contribuido a la derrota intelectual, digamos, de los valores que nos condujeron precisamente a ser como somos. Esa es la idea que quiero plantear. Lo primero que quiero plantear es que el estado de bienestar no nos hace ricos, sino que es al revés. Somos ricos y tenemos estado de bienestar. Yo cuando estudiaba en la facultad parece que como los países muy ricos tenían estado de bienestar, parece que eran ricos porque tenían estado de bienestar. Un estudio detallado dice no, el estado de bienestar sí lleva a cabo en países que ya son ricos previamente a tenerlo. Es el caso sueco, por ejemplo, un país que no entró en ninguna de las guerras mundiales, que pudo desarrollarse, que tuvo un desarrollo económico espectacular desde principios del siglo XX. Como era tan rico, pudo empezar a permitirse el estado de bienestar. Si eso se le suma un conjunto de ideas socialdemócratas y un conjunto de valores, pues poco a poco va desarrollándose el estado de bienestar. Pero ¿qué pasa? El estado de bienestar es una idea que se derrota en buena parte a sí misma. ¿Y por qué se derrota a sí misma? Porque muchas personas tenían, digamos, principios de ahorro, de sacrificio, pues para atender necesidades de este tipo, para atender las necesidades después de la vejez, las necesidades de una pensión, las necesidades, pues en caso de estar enfermo, o éramos previsores y cuidábamos nuestra salud precisamente para durar más tiempo, etc. Había una serie de principios de precaución que nos llevaban a ahorrar, a prever, etc. Y eso derivó en una economía plenamente avanzada, que es la que tenemos nosotros, con ese ahorro, con sistemas de capitalismo, con sistemas de trabajo, disciplina de trabajo. Y el trabajo fue básicamente lo que nos condujo a una sociedad avanzada. El estado de bienestar, en principio, aparecen sociedades opulentas que pueden permitirse el lujo de empezar a hacer este tipo de prestaciones. Este tipo de prestaciones se van haciendo poco a poco. Quizá era la buena idea desempolvar el viejo libro de Mancur Olson, Auge y decadencia de las naciones, que es un libro que se publicó hace más de 30 años en España. No tuvo especial fortuna, pero nos habla de esto, en especial de cómo poco a poco el estado de bienestar no solo va cubriendo necesidades básicas mínimas o cubriendo, digamos, un mínimo vital, sino que poco a poco se va agrandando. Porque lo que dice Olson es que los grupos de interés bien organizados lo que van haciendo es sumando poco a poco ideas o políticas públicas que después no son reversibles o son difícilmente reversibles. Y esto se suma otro aspecto que es muy
muy característico de la política actual, que es la cuestión del consenso. Maldito consenso, 1000 veces maldito consenso, porque ocupa el consenso no se discuten las cosas. La mayor parte de muchos problemas que ha tenido, por ejemplo, la política europea en los últimos años, o las políticas españolas, es derivado de estos pactos de Estado, derivados de estas ideas de consenso, de que por el bien común o de hacer un consenso general. Porque cuando hay consenso no se discuten las cosas. Entonces, estado de bienestar es bueno, todos aceptamos el estado de bienestar. Europa es buena, todos aceptamos Europa. Bueno, puede ser buena, puede ser mala, puede ser regular. Habrá que discutirlo, punto por punto. Entonces digo, si sumamos unas ideas, digamos, un marco teórico socialdemócrata, sumamos a una serie de prácticas políticas de consenso que no está bien visto discutir nada, pues llegamos poco a poco a lo que explica Mancuroso, que poco a poco se van incrementando cada vez más políticas al estado de bienestar, se van sumando, ninguna se reduce, hasta el punto de que la economía, digamos, queda esclerotizada. Pero no es de un día para otro, es poco a poco. Pensemos, vamos a hacer una medida que le suba, dar una ayuda a tal colectivo minoritario, vamos a ayudar a otro colectivo que está en situación de precariedad, vamos a ayudar a quién se va a poner a que la educación hasta el doctorado sea gratuita, quién se va a oponer a que tal sistema que se cubran determinados gastos en sanitarios en la seguridad social, ¿no? Ya no más allá, digamos, de la mera cuidado sanitario, ¿no? Nadie, ¿no? Qué bien, es un avance, es un logro, todo es muy bien. Pero todo ese logro, uno tras otro, va sumando hasta que eso no hay forma, digamos, de revertirlo. Entonces, claro, llega un problema en que cuando ya los ingresos normales de los estados no llegan, entonces empieza a emitirse deuda, que es el caso que estamos viendo en Francia, para atender estos gastos, y llega un momento en que esto no llega. Entonces puede haber problemas, pues, de solvencia de las instituciones, puede haber problemas de impagos de deuda o de reestructuración de deudas, o puede haber problemas derivados de este tipo. Este es el problema que está planteando en toda Europa. Por eso cuando hablamos del fin del estado de bienestar tal como lo conocemos, porque no es posible o no va a ser posible a día de hoy extenderlo. O sea, no estamos acostumbrados a que se vaya extendiendo cada año, pues haya una prestación nueva, cada año se pague una cosa nueva, cada año haya algún tipo de prestación sanitaria, social, educativa o prestacional nueva, como algo inevitable. Y eso hay un momento que no puede sostenerse, porque repito, el estado de bienestar, por un lado, elimina los valores, no los mina, y dice, ¿para qué voy a ahorrar si ya me van a dar todo? O yo tengo una serie de derechos ya adquiridos por ciudadanía, ¿para qué voy a ahorrar pecado de cosas por el estilo? ¿No? ¿Para qué voy a tener familia si al final me van a cuidar? Algún aparato del Estado. Pero si tú alteras la base demográfica de un país, que no quiere decir que esto sea la única causa, ¿eh? Es decir, pero si tú alteras la base demográfica de un país, ¿cómo se sostiene el estado de bienestar? ¿Con quién lo paga? ¿No? Ahí está la cuestión. Tendrás que traer gente de fuera si te quiere venir. Porque yo si fuera un inmigrante, a lo mejor no venía a un estado con tantos impuestos, con tantas regulaciones, con tantas normas. Es decir, puestos a empezar de cero, puestos a marchar de mi país. Entonces, ¿por qué deteriora todo esto? ¿No? Va deteriorando todo esto, y claro, ese deterioro de todo esto pues mina las bases sociales, mina la productividad de las sociedades, y al final acaba minando el propio estado de bienestar. Porque el estado de bienestar, en última instancia, como dije al principio, depende de que haya fondos suficientes, depende de que una sociedad sea suficientemente rica, depende de, como dice Milei, que haya plata. Si no hay plata, no hay forma de sostener un estado de bienestar. Por mucho que esté puesto en la Constitución, por mucho que esté puesto en mil normas distintas, ¿no? Y de ahí se deriva otra cosa, y que es lo que puedo constatar, que es irreversible, que es también otra de las tesis de Mancuros, que al final llega a ser irreversible, porque nadie se atreve a decir hay que recortarle siquiera un poquito, o porque si recortas en un colectivo, los demás se enfadan, o se agrupan, o se defienden. Lo que estudias como las estrategias que se van usando, digamos, en los estados sociales, perdón, los estados modernos, para frenar, digamos, cualquier intento de reforma, cualquier intento de cambio. Normalmente hay unas estrategias de comunicación, hay unas estrategias de marketing que hacen que la medida siempre te pone pues al colectivo, mirar el recorte, cómo afecta a este sector. Y a lo mejor lo afecta, claro, pero es una cosa bien dramatizada, bien guionizada, y que te explican cómo resistir, digamos, este tipo de recorte. Entonces no hay quien se atreva a resistir. Además, ¿quién queda bien recortando? Estamos viendo, por ejemplo, el año pasado, cuando fue la aprobación de aquel decreto ómnibus, digamos que el gobierno chantajeó a la oposición
con este tipo de medidas, con que no subía, digamos, las pensiones o con no subía también la cosa. Y ningún gobierno se atreve a criticar ese consenso de que eso tiene que subirse, eso tiene que aumentarse. Entonces, eso va lentamente minando todo esto. Es irreversible. Irreversible estamos viendo en Francia, porque cualquiera que intente acaba fuera del gobierno. Estamos viendo en Merz, está incluso saliendo de Europa, que digamos que la paz y el estado de bienestar es Europa. Vemos incluso como países como Argentina, Milei tienen serios problemas a la hora de intentar recortar el gasto. Hay muchas formas de boicotearlo y cosas por el estilo. Esa es la cuestión, si esto tiene solución o no. Porque claro, ¿y cuál es el problema? Ya, porque sigue el estado de bienestar. El problema que sigue el estado de bienestar es que lentamente va deteriorando, va estancando la economía. Las tasas de crecimiento ya no son exactamente las mismas. El dinero que va para impuestos, para financiar el estado de bienestar, no va para financiar bienes de capital. O sea, no va para financiar estructuras, digamos, económicas para el mantenimiento de infraestructuras, para el mantenimiento de los ferrocarriles, para el mantenimiento de las carreteras, para el mantenimiento de las vías de telefonía, para el mantenimiento de todas las... En vez de, digamos, que va a gasto social, pero no va a tubos de hormigón. No va a la construcción de infraestructuras que digamos, que es lo que garantiza que podamos tener una base productiva sólida. No hay dinero para financiar una industria nueva, no hay dinero para financiar otro tipo de cosas. Esa es la cuestión. No es que el estado de bienestar en sí sea malo en el sentido solo porque gasta, sino porque tiene unos efectos económicos que al final, repito, pueden acabar con él. Y eso es lo que rara vez se puede ver. Ya para ir concluyendo este primer capítulo, reivindicar también a otro viejo autor, un viejo marxista, que también es de los años 80, se llamaba James O'Connor, en La crisis fiscal del Estado, que anticipó muchas de estas ideas. Él lo anticipaba desde un punto de vista de izquierda, marxista, pero lo que anticipó es que cada vez iba a haber más demandas al Estado, que la gente le iba a pedir más cosas al Estado, y el Estado iba a tener menos medios relativos para darlas. Y esa es la cuestión. Ese es el problema del Estado de bienestar. Repito, que tiene un problema moral, en el sentido de que no es neutral al respecto de valores, cambia las conductas de las personas. Si es para bien o para mal, ya sería otro debate, pero cambia las conductas de las personas. El problema es si las cambia hacia actitudes más productivas o hacia menos productivas. Ese es el debate que hay que plantear, ¿no? Y después que no se plantea si va a existir los fondos necesarios para poder sostenerlo en el tiempo. El problema es que al no haber un shock grande, Olson decía que un shock, tipo una crisis económica muy severa o así, podría digamos, acabar con este tipo de grupos de interés que están, digamos, pegados al Estado y, digamos, podría, digamos, liberarlo un poco. Fue algo de lo que pasó, por ejemplo, en Grecia, en otros países, que esa crisis tan severa, al final luego no quedó más remedio que hacer unos recortes muy severos y Grecia quedó por una temporada liberada, por eso está creciendo ahora mucho. Grecia y otros países, que precisamente países intervenidos, les está yendo relativamente bien. Pero sin tener que llegar a ese extremo de que haya una crisis muy severa, ahora que estamos, digamos, en una economía normal, no especialmente dañada, ¿por qué no se empiezan a discutir este tipo de cosas? Por el maldito consenso.